Es momento para nosotros de pasar un tiempo en las Escrituras, en la palabra de Dios, que creemos que aún hoy en el 2023 es viva y poderosa y tiene el poder de transformarnos. Precisamente esta es una palabra clave que hemos estado utilizando durante las últimas semanas, la palabra transformación. Transformación. Todos aquellos que hemos decidido entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo, no solamente como Salvador del alma, sino como Señor de mi vida, como el señorío de Jesús, conocemos esta palabra que es transformación. No podemos pretender que el Señor nos va a dejar así como nos encontró. Nos ama demasiado como para dejarnos como nos encontró. Dios nos ama demasiado para permitir que con lo que uno sufre, continúe sufriendo el resto de su vida sin que haya una transformación en su corazón. Así que durante los últimos domingos, en este verano, nos hemos embarcado en la aventura de meditar y de leer y de estudiar un poco acerca del fruto del Espíritu Santo en las vidas de aquellos que han decidido seguirlo. Y en esta palabra transformación decidimos poner el título de la serie, Así nací y así soy, con esta idea de reiterar una y otra vez que así como naciste, si le entregas tu vida al Señor, no puedes decir, así me quedaré toda la vida. Que hay cosas con las que luchamos, que no podemos decir, Señor, así soy y así seré y así me quedaré. Dicen por ahí que árbol que nace torcido, ¿qué dice el dicho? Cristo lo endereza, dice el pastor. No es que su tronco jamás endereza ni que sirve para columpio, no. Es el árbol que nace torcido, el Señor llega y lo toma en sus manos y dice, a ver, esto está seco aquí, esto está horrible. Trabajemos en esto. Y a ver acá, salió una ramita por acá. Y es el proceso que muchas veces no vemos, pero que sabemos que somos parte en el camino con Cristo. Para comenzar esta tarde, antes de enfocarnos de lleno en la faceta del Espíritu que nos toca platicar el día de hoy, queremos ver una vez más, en este penúltimo domingo de la serie, la base de la Escritura en donde estamos estudiando en Gálatas capítulo 5. Y quiero que pongamos atención a un par de cosas que vamos a estar leyendo y que es un contraste que hace Pablo entre vivir en la carne y en el ¿qué? Y en el espíritu. Es una carta que Pablo escribe a la gente, no en Lubbock, sino a la gente en Galacia, que están pasando por situaciones específicas y únicas, que sin embargo podríamos nosotros, más de 2000 años después, también relacionarnos con lo que está diciendo Pablo. Y es que dice que la vida es entre la carne y el espíritu, y dice algo Pablo que a muchos no nos gusta aceptar, pero dice, ustedes van a querer vivir por el espíritu, y ¿sabes qué dice Pablo? No van a poder, les va a ganar la carne. Cuando uno trata de vivir por el espíritu, aunque uno quiere, a veces la carne es tentadora, es difícil, y Pablo sabe, él mismo en otra carta dice, yo a veces hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no lo hago. Es esta lucha entre el espíritu y la carne. Y quiero que veamos un par de detalles que nos ayudan a entender la teología detrás del fruto del espíritu. ¿Por qué se llama el fruto del espíritu? Comenzando en el versículo 16, Pablo va a hacer esta comparación entre la carne y el espíritu. Dice el versículo 16, así que les digo, vivan por el espíritu y no sigan, atención a las palabras que están en mayúsculas en la pantalla aquí arriba. Así que les digo que vivan por el espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al espíritu y a su vez el espíritu desea lo que es contrario a ella, es decir, a la carne. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes, lo que les decía hace un principio, no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Es decir, que el deseo que tenemos
de vivir como Dios quiere es automáticamente contrario a quien somos. Decía el pastor cuando habló de la bondad. Decía algo muy cierto, que es, uno no es bueno por naturaleza. Uno por naturaleza es egoísta y quiere hacer su manera y quiere tratar de hacer lo mejor para uno mismo, queriendo o no queriendo. Decía el pastor Jorge, así que cuando Dios nos llena de bondad, cualquier cosa que tú ves buena en mí, es Cristo viviendo en mí. Porque en realidad si yo acepto cómo soy dentro de lo más profundo de mí, sabré que al final lo que yo quiero es lo que me interesa a mí, a mi familia, proteger a los que amo y los demás. Si no hay barcas de emergencia, pues a ver cómo le hacen. Y es en general lo que tiene la carne. Pero entonces Pablo continúa con algunos ejemplos de lo que es la carne y a lo que conlleva. Dice el versículo 19, las obras de la carne, por ejemplo, se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Es decir, Pablo está haciendo el contraste entre si caminas por la carne, es más o menos lo que vas a buscar. Pero va a ser el contraste y quiero que pongamos atención porque si podemos regresar a la primera parte del texto, en las palabras que están en mayúsculas, Pablo está haciendo énfasis en cosas que tienen que ver con acciones. Que dice, vivan, sigan, sean guiados, ¿sí?, con la acción de tomar la iniciativa y hacer algo. Ahora bien, en el versículo 22, pongamos atención, dice, en cambio, no dice Pablo, las acciones del Espíritu ni las obras del Espíritu son tales. Dice, ¿el qué? El fruto del Espíritu. Eso es clave para entender por qué la teología del Espíritu es un fruto. Y entonces sí, dice que es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Ante estas cosas no hay ley que los condene. Cuando comenzamos esa serie tenía yo en la mano una naranja como una ilustración de lo que es la fruta o el fruto. Y decía, si yo tomo esta naranja en mi mano y te digo, yo hice esta naranja, yo la cultivé, ¿qué tan cierta es esa aseveración? ¿Qué tanta seguridad puedo decir yo que tengo una naranja en la mano, que tengo un huerto de naranjas, que diga, yo hice esta naranja? Nos hace echar a volar la mente. ¿Por qué? Porque el que está cultivando el huerto le echa agua y fertilizante y lo cuida del sol y de las termitas y de lo que quieras y mandes, pero no hay manera de que tú puedas decir, yo la creé. Hay una fuerza externa que hace que el fruto crezca con los cuidados que la gente pone. Es por eso que la importancia del fruto en el Espíritu no es cuánto voy a tratar de portarme bien, qué tan lejos puedo ir del pecado sin que sea pecado, sino cuánto puedo cultivar en mi vida el Espíritu Santo para cuando yo esté en esa situación, el Espíritu Santo salga de mí y no la naturaleza pecaminosa que tengo dentro de mí. Si yo parto esta naranja y la exprimo, ¿qué esperamos que salga? ¿Jugo de uva? ¿Coca-Cola? ¿Sí? ¿Jugo de qué? De naranja. Es precisamente lo que hace el fruto en el cristiano. El fruto del Espíritu vive en nosotros. El Espíritu vive. Y el punto es que cuando estamos ante alguna situación, cuando el mundo nos está presionando, nos está exprimiendo, lo que salga sea jugo del Espíritu Santo. Y para eso estamos aprendiendo a cultivar el Espíritu Santo en nuestra vida. No queremos hacernos los ciegos a todas las hierbas que crecen dentro y alrededor de nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas veces jugamos y pensamos que una hierbita por acá no va a hacer nada de daño.
¿Alguien durante este verano que tenga un jardín, una yarda, problema con las hierbas en su casa? Todos los años regresan. No sé cómo le hacen. Llueva o no llueva, salen hierbas. Sol y nuevas. Más feas todavía que las del año pasado. Más grandes, con más espinas. Entonces uno dice, luego las quito. Pasa una semana y la hierba ya es una selva. Y piensa uno, no pasa nada. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Uno dice, ok, no tiene nada de malo platicar con alguien por teléfono que me hace sentir bonito. No es mi esposa ni mi esposo, pero esta persona me dice que qué increíble soy. No estoy en la cama con ella, pero me hace sentir bonito. Es una hierba que va creciendo y que sé que ahí está. O hay el hermano que dice, no puedo dejar la pornografía, y me la paso en mi teléfono viendo. Entonces uno le dice, córtalo de raíz. Deshazte del teléfono. Cómprate un flip phone, uno de los viejitos que no tienen internet. Y en 3 semanas dime cómo te ha ido sin esta herramienta. Y el hermano o hermana que dice, es que no puedo dejar de usar la tarjeta de crédito y no tengo paz financiera en mi vida porque siempre hay una buena oferta y siempre hay algo. Corta la bendita tarjeta, córtala, hazla pedacitos. Y verás cómo de raíz es más fácil lidiar con las hierbas. No tienes que pararte aquí enfrente y confesarlo ante todos. ¿Sabes qué estoy sufriendo con esto? Puedes decir, un hermano, hermano, tengo mucha pena, pero estoy pasando por esto, échame la mano. Dios nos creó de esa manera. De la manera que yo puedo venir contigo y que yo pueda contar contigo para que me ayudes con lo que estoy sufriendo y juntos caminar en ese problema. Y así cultivamos un poco más del Espíritu sin jugar tanto con las hierbas. Ahora bien, hoy vamos a hablar sobre la penúltima faceta del Espíritu, que es la humildad. Otras versiones también ponen la palabra mansedumbre. Humildad o mansedumbre. Dicen por ahí que el ser manso es como esta bestia, como un caballo. ¿Te ha tocado ver toros de cientos de libras, de kilogramos fuertes que pueden con un pasito destruir algo? ¿Y qué le ponen en la nariz? Un arito. Y con el arito lo jala el niño a la bestia enorme que puede destruir todo el establo. Y ahí, ¿qué es lo que está haciendo? Lo está amansando. Los que no usan los caballos, otra bestia. Le pones un freno en la boca y esta bestia que tiene el poder de hacer lo que quisiera cuando quisiera, está amansado. Dicen por ahí que los cristianos somos mansos, no mensos. Somos mansos, no mensos. Y el mundo a veces nos hace pensar que somos mensos. El pastor Jorge y yo platicamos mucho de eso. Y decimos, tuvimos una junta con alguien y decimos, creen que estamos tontos. Si supieran que estamos viendo exactamente lo que nos quieren decir, nos quieren transar, lo que sea. Somos mansos, no mensos. Pero esta palabra humildad es clave para aquellos que seguimos a Cristo, porque tengo la mala noticia que darte, que nos guste o no, la humildad significa que el mundo no gira alrededor ni de ti ni de mí, como algunos quisiéramos. Quisiéramos que el mundo girara alrededor de nosotros, que mis hijos me hagan caso como quiero, que mi esposa, que mis empleados, que mi jefe, que el mundo gire alrededor de mí. La humildad es completamente lo contrario a pensar que el mundo gira alrededor tuyo o mío. Soy una persona que está obsesionada con la vida de Jesucristo. No hay un personaje, una persona en la historia que me apasione más que el Señor Jesucristo. Soy obsesionado con su vida. De hecho, es la pasión que me genera continuar viviendo y conocerlo mejor y ser un poco más como Él, inquietar a la gente que inquietaba a Él y atraer a la gente que atraía a Él. Y si hay una característica que tuviera que elegir de Jesús,
entre muchas que tiene, sería sin duda la humildad. La humildad. Y es que la humildad no es tener un concepto inferior de quién somos, sino un concepto adecuado de quién somos en este universo que creemos que debería girar alrededor de nosotros. Hay dichos en nuestros países que quieren ejemplificar lo que uno quiere hacer cuando no es humilde. Por ejemplo, en México decimos, te crees mucho. El creerse mucho es decir, ay, ese cuate se cree mucho. Es decir, se cree más de lo que es, cree que es más importante de lo que es. En algunos países dicen, esa persona se cree la última Coca-Cola ¿de qué? Del desierto. Como diciendo, ay, hace un calorón y esa persona cree que es la solución a todo y es la Coca-Cola del desierto que todo el mundo quiere. O por ahí dicen, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Porque no hay cosa que la gente quiera más que la aprobación de la gente en general. Pero la humildad no es necesariamente un concepto inferior de quién somos, sino un concepto adecuado de quién somos en relación con el universo. Pero es raro porque si no tenemos cuidado, podemos caer en que la humildad es hacernos pensar que no somos nada, ni que somos nadie, que tampoco es bíblico. O sea, la humildad no es decir, yo no soy nadie en este mundo, soy un cero a la izquierda. No. De hecho, no eres tan importante que Dios, estábamos cantando hace ratito, y nos dice, somos sus hijos preciosos. No es nada más hermoso que alguien te diga, eres un hijo o una hija preciosa del Rey de Reyes. No sé en qué familia naciste. Quizá en una de mucho abolengo, y el apellido luego te da muchísima importancia. Y quizá naciste en una familia en donde el apellido, la gente se ríe y es el más común de todos. Pero en la familia de Dios, Dios dice, eres un hijo mío, eres un hijo único, eres real sacerdocio, linaje escogido. Y si Dios le sigue, uno dice, ¿soy tanto? ¿Todo esto? Amén. Pero al mismo tiempo, Dios dice, te amo tanto que voy a dar mi vida por ti, pero ahora que tú me entregas tu vida, tienes que vivir de una manera que es completamente contraria a lo que el mundo quisiera creer que es importante. Yo te pregunto, según el mundo, ¿quién es alguien importante? ¿Quién es el mero mero según el mundo? Poder, dinero, fama, familia, en algunos círculos mujeres o hombres. Incluso el mundo nos pinta, esto lo he dicho antes, que nos pinta la familia perfecta de hijos, el matrimonio, los hijos sentados abajo, el perro perfectamente sentado en la foto de Facebook, que uno ve y que dice, esa es la familia perfecta. Y entonces, ese importante pareciera que es a lo que aspiramos, pero Jesús nos rompe la cabeza cuando habla de humildad, porque dice cosas como, por ejemplo, cuando vayas a comer a un lugar, no te sientes ¿en dónde? En el asiento de honor, sino ¿en dónde? En el de menos importancia. No sea que te humillen por haberte querido sentar en el más importante. Jesús dice cosas locas para el mundo, como por ejemplo, en el reino de los cielos, el más humilde, el mejor es el que más sirve, no al que más le sirven. Esta semana platicaba con un amigo en México y me decía, me siento mal siendo cristiano porque entre más me promueven en mi trabajo, menos hago. Se gano más dinero y menos hago. Y me siento mal, me siento que tengo, como me dijo, el síndrome del impostor. O sea, siento que entre más subo en la escalera social, menos hago, más me pagan y más impostor me vuelvo ante los ojos de la gente. Y la escalera social del mundo es esa. Entre más subes, menos haces, más ganas, más supervisas. ¿Quién está limpiando? A mí, yo ya pasé por eso, ahora ya no me toca a mí limpiar, te toca a ti que eres. ¿Sabes qué es una lección de humildad? Si tienes tiempo un domingo, llega aquí a las 1:30 de la tarde, a las 2. Y vas a encontrar aspirando
con una máquina que parece cazafantasmas al pastor Jorge. Y si alguien no conociera, seguramente le diría, disculpe joven, ¿aquí el pastor quién es? Seguramente le diría, no está, todavía no llega, llega a las 4 en punto. ¿Cierto? Es una lección de humildad. La posición, aquí no va a importar quién hace qué y quién no hace qué. Pero en la escala social del reino de los cielos y en ese tema de la humildad es completamente al revés. Para Cristo, el que se quiera sentir más importante, más debe servir. Más pies debe lavar. Más tiene que estar con el pobre. Más con el que lo necesita. Y eso es lo que al mundo nos genera un choque de cosmovisiones entre el reino de los cielos y el reino de este mundo. Todos aquí, tenemos a alguien o que le reportamos o que nos reporta en el trabajo. ¿Sí? No hay aquí ningún presidente del universo que pueda decir yo no le reporto a nadie. Yo me acuerdo cuando estaba en México, yo al segundo año de carrera de mercadotecnia, estaba en el TEC de Monterrey, tomé la decisión de salirme de la carrera y decirle a mis papás, quiero ser pastor. Y no había cristianos en la familia, o sea, no había ni siquiera la idea de que esto era una posibilidad. Y mi mismo amigo con el que hablaba del síndrome del impostor, hoy en día me sigue molestando, que ya somos cristianos los dos, diciendo, ¿te acuerdas el día que le dijiste a tus papás que querías ser pastor, cómo te dejaron de hablar? Y recuerdo estar en el círculo más pudiente de una ciudad de 30 millones de habitantes. Y recuerdo perfecto estar sentado con la hija del presidente en turno de México, diciendo, a las 4 llega el jet privado para irnos de compras a Nueva York. Nos vamos hoy, regresamos mañana por la tarde. Y estaba el Estado Mayor Presidencial afuera de mi salón de clases, es decir, los guardias del ejército vestidos de traje, cuidando a la hija del presidente. Y estaba ella presumiendo en su gran humildad que se iba en 1 hora y que regresaba al día siguiente del avión privado. Y jamás se me va a olvidar que tenía otro amigo, que su papá tenía 5 talleres mecánicos de automóviles, que no se veía nada como la hija del presidente. De hecho, mi amigo llegaba a veces con grasa al salón de clases, que era muy raro, era un círculo muy difícil, tan difícil que yo en la prepa no aguanté, le dije a mis papás, me salgo de esta escuela porque no puedo con la presión social. Y dice el amigo, mira esta, si supiera que mi papá es mecánico y tiene más dinero que el presidente. Así, pero de la nada, sin querer impresionar a nadie. Y esa imagen siempre que hablo de humildad, me acuerdo porque yo sé que tú y yo tenemos gente que hemos conocido con la que nos hemos quizá decepcionado por la falta de humildad o por la humildad que nos impactó que tenía esa persona, ¿cierto? Puedes pensar a alguien en tu vida que hayas conocido, que te impactó, que te atrajo, el tipo de persona que era simplemente porque es una persona humilde. Es increíble lo que hace la humildad. Contrario a lo que pensaríamos, que es el importante, el que tiene todo, que va a traer a la gente. La humildad es un imán, que decía el pastor en el mensaje de esta tarde en el grupo del chat de la iglesia, que escasea mucho. A mí me ha encantado conocer gente aquí en Lubbock, por ejemplo. Tengo hermanos queridos, por ejemplo, un par de hermanos que me abrieron las puertas de su casa cuando pasé uno de los momentos más difíciles de mi vida, que no tenía dónde ir, dónde vivir, con quién quedarme. Me dijeron, mira, aquí está la casa, pásale, aquí está este cuarto atrás. Y semanas después, sin haberme enterado, me dice el hermano, mira, te voy a llevar algo que tengo aquí atrás, te voy a enseñar mi avión. Y yo pensando, pues un avión de control remoto. No, mira el hangar. ¡Puf! Mira mi nuevo avión. Y yo pensando, ¿cómo es que eres tan bueno y te callas quién eres todo el tiempo y la gente no sabe todo lo que tienes? Y tu humildad, tu amor, el deseo de servir es mucho más grande que eso. Y he conocido gente, porque trabajé con gente de la calle durante 10 años, que es arrogante sin tener nada. Así que la humildad no es un tema de cuánto tienes, ni cómo te vistes, ni qué manejas, ni en dónde vives. Conozco
hermanas que se visten de falda larga y cabello largo y tapado que destrozan con la lengua a la persona de junto. Y conozco hermanas que se visten más entalladas y que tienen temor de Dios. Por eso es clave no juzgar a la gente por cómo la vemos. Esa historia que te voy a decir me acuerdo siempre porque me impactó estando en esa escuela. Los que me conocen saben que me gusta mucho el fútbol y que le voy a la América de México. Entonces una vez el América fue a jugar al TEC de Monterrey donde yo estudiaba. Yo estaba muy emocionado de conocer a mis ídolos, esa palabra aún la usaba, a mi ídolo del fútbol, porque iba a estar ahí con ellos en la cancha, poderlos conocer. Y recuerdo perfecto levantarme temprano ese día, estar ahí listo antes que nadie. Llegó el camión de la América y yo estaba como niño chiquito a los, ¿qué será? 18 años, esperando conocer a mis ídolos del fútbol. Y ya traía mi libretita para los autógrafos y estaba listo. Recuerdo perfecto pararme frente a uno de los que yo adoraba, literalmente adoraba, que tenía su camisa, tenía su nombre, esperando que terminaba para decirle, aquí, ¿me firmas esto? Y recuerdo perfecto llegar ante él y que en primer lugar ni siquiera me viera a los ojos y me dije, ¿qué pasó, niño? ¿Oh, me firmas esto? No tengo tiempo. Y yo, así en mi ilusión, diciéndole, Pavel, vamos a ser campeones este año, ¿verdad? Y me dice, niño, ni te ilusiones, estamos jugando muy mal y no vamos a ser campeones. Y se me rompió mi corazoncito, mi corazón de aficionado, de pensar, este cuate que yo tenía en el pedestal más alto, en un minuto de conversación me destruyó el amor que tenía por él. No por mi equipo, porque le sigo yendo y le voy a ir hasta que me muera, pero por esta persona. Al mismo tiempo, hacemos un fast forward 15 años después, mi gusto por el fútbol seguía siendo igual, pero mis ídolos se convirtieron de futbolistas a autores cristianos y a gente, y escritores y a gente que admiraba mucho. Y tuve la oportunidad de ir a una conferencia en donde iba a estar uno de mis autores y pastores que más admiro, es un australiano que se llama Alan Hirsch. Y estaba yo emocionado de verlo. Y recuerdo perfecto estar sentado en un lugar grandísimo y ver que venía caminando entre los pasillos. Yo sentirme así como una jovencita viendo a Taylor Swift. Así yo, ¡ah! ¡Es Alan Hirsch! Entonces, recuerdo perfecto querer saludarlo y decirle quién era. Y yo así, casi su majestad. Y recuerdo perfecto, le dije, Alan, mucho gusto, mi nombre es Iván, trabajo en Lobo, soy hispano, y lo primero que me dice es, brother, hermano, amo a los latinos. Qué bueno que estés trabajando con los latinos. Dice, vivo en California, hay puros latinos, puros mexicanos, me encanta lo latino, platícame más de tu... Y yo, sin palabras, porque la humildad, lo aterrizado que estaba esta persona, me llamó mucho más que cualquier otra cosa. Y como esas, hay muchas historias. Tengo historias, por ejemplo, de mi hermano que hacía comerciales, que ha estado en un yate con Luis Miguel y otra persona más, que es alguien muy famoso en México, y que me podía decir, no le podían ni hablar así porque no, tenía 4 espejos y cosas ridículas. Y artistas que decía, este artista me pidió 44 toallas blancas en su camerino de tal marca, con cuál olor, lavadas con qué jabón. Y uno dice, si los conocieran como son, sería una decepción. Nos ha pasado. Inclusive artistas cristianos, que no es lo que pensabas. Y es muy triste. Aquí tenemos cada año, gracias a Dios, gente maravillosa, pero de pronto dices, no es para tanto. No es para tanto. Y es lo que la humildad y la falta de humildad genera. Estoy convencido que la humildad es clave para la unidad. La humildad es clave para la unidad. Es decir, que el que es humilde acepta que las cosas no siempre sean como él cree que deben de ser. Buena suerte con eso. Dios te bendiga.
¿Por qué? Porque la humildad es decir, yo no lo haría así. Es más, creo que estás re mal en tu manera de hacerlo, pero vamos a caminar juntos. Si has ido a alguna iglesia en donde las cosas no se hacen como tú quisieras, y las canciones no son las que tú quieres, y los sermones no son como tú quieres, y la gente no se viste como tú quieres, y la gente no habla como tú quieres, y la gente no se ve como tú quieres, la humildad dice, no es mi manera, pero caminemos juntos. Es por eso que hay iglesias que se han dividido literalmente porque unos querían la carpeta o la alfombra roja y otros la querían azul. Y son casos reales. Los que querían la carpeta roja se fueron y hicieron una iglesia propia y los del azul se quedaron. Y así como esos temas, hay muchos que la falta de humildad, esta arrogancia de decir a mi manera yo sé lo que es mejor, genera rupturas muy, muy difíciles de sanar, incluso en el propio matrimonio. Si estás casado, seguramente sabrás que puedes elegir entre tener la razón o estar unido a tu pareja. Escoge entre una o las otras. Si tu motivo es tener siempre la bendita razón y es la razón y la razón es razón, ok, tienes la razón, pero ¿qué crees? Tu esposa, esa noche, voy a decir, buenas noches. La intimidad en la pareja comienza en la cocina, lavando los trastes y ayudando con los niños. Y es esta humildad de entender que las cosas no son como uno quisiera, pero aceptas que se hagan como la otra persona dice. Estoy convencido que Dios odia la arrogancia tanto como ama la humildad. Dios odia la arrogancia tanto como ama la humildad. Y es que hay una arrogancia espiritual que es con la que Jesucristo tiene la mayor cantidad de sus batallas. Los fariseos, la gente que más sabía de la palabra de Dios, sin darse cuenta de pronto se convertían en gente arrogantemente espiritual, con todas las respuestas, que cantaba, somos libres, tú no, eso no es, somos libres, esto está mal, por su sangre, esto está mal, que de corazón estaban buscándolo, pero que de pronto se convertían en gente arrogantemente espiritual. Y si te pones a leer los evangelios, la gente con la que Jesús tiene más batallas es precisamente la gente arrogantemente espiritual. La gente que dice, yo lo sé todo, ya me la sé. ¿Y qué dice Jesús? Yo soy la palabra hecho carne. Así que si tu teología no concuerda con la vida de Jesús, antes de cuestionar la vida de Jesús, cuestiona tu teología. Jesús sabe que la gente que cree saberlo todo es la más difícil a veces de tratar, pero Dios tiene una manera de humillar al hombre sin degradarlo y de exaltarlo sin agrandarlo. Me encanta esta frase otra vez. Dios tiene el poder de humillar al hombre o a la mujer sin degradarlo y de exaltarlo sin agrandarlo. Humildad no es sentirse denigrado ni insignificante. Humildad es reconocer la fuente de grandeza. Humildad es reconocer la fuente de la verdadera y única
grandeza. Se necesita ser grande para ser humilde. ¿Cierto? Se necesita ser muy grande para ser humilde. La semana pasada me decía mi hijo el mayor, me encanta ver cuando tiene chispazos de cosas que suceden en su mente, que no sabe exactamente el por qué, pero que le llaman la atención. Me decía, tengo un amigo que no sé por qué, pero no le interesan los mismos tenis caros que a el resto de nosotros. Entonces me dice mi hijo, ¿podríamos por favor comprarle unos tenis a este amigo que quiere? No son muy caros. Le dije, platícame más. ¿No tiene dinero? No. Sí tiene, vive en una casa normal, pero mi amigo es diferente a todos mis amigos. Simplemente vive de una manera que me gusta, papá. Como que no le interesaría el qué piensen de él, simplemente es. Y en este sentido, le preguntaba a mi hijo, ¿por qué crees que es atractivo esta persona que puede y no lo hace? Porque tenemos amigos en el círculo de mi hijo que no pueden y que trataremos de ayudar en lo que podamos. Pero este amigo en específico es alguien que tiene y que puede y que dice, mi hijo, ¿sabes qué? Me encanta estar con ese amigo porque me hace sentir bien acerca de quién soy yo. Es un pequeño toque de alguien que no le interesa a este punto tratar de mantenerse en el status quo social, pero demostrar un poco más de humildad ante los demás. Quiero invitar al grupo de música que pasen por acá de regreso para entrar a la fase final del sermón. Y es que hay un tema cuando hablamos de ser el centro del universo que nos toca a muchos de nosotros. Y tengo aquí dice la palabra de Dios que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dice el Salmo 33 que por la boca de Dios se creó la luz y con su aliento el resto de los astros y las estrellas. La palabra dice que nuestro Dios Todopoderoso, simplemente no con sudar una gota de esfuerzo, con abrir la boca, creó la luz. Y dice Génesis, ¿y se hizo qué? La luz. Y continúa la historia de cómo creó Dios a través del simple aliento, lo que conocemos como el universo. Esa luz viaja a 186,000 millas por segundo. 186,000 millas por segundo. Es decir, cada segundo 186,000 millas por segundo. Ahora, soy lo suficientemente humilde para decirte que todos esos datos soy muy tonto para saberlos yo, los saqué de otra persona. Y ese sol, ¿a cuántos grados estábamos ayer? 102, 103. Gracias a Dios que hoy está un poquito más nublado. El sol que quema a 10,000 grados Fahrenheit. Se hizo la luz. Dice Dios, de mi aliento creé esta estrella que se llama el sol, que está a unos 93 millones de millas de distancia. Dicen los expertos que así estamos mejor porque es tanta luz y tanto calor que a miles de millas de distancia estaríamos hechos polvo si quisiéramos siquiera acercarnos a lo que creó Dios, que es el sol. Y entonces
dice un hermano en esta comparación que la escuché hace más de 10 años y sigue impactando mi vida de una manera que no me dejó ser el mismo. Si la Tierra fuera del tamaño de esta pelota de golf, el Sol sería 15 pies de diámetro en comparación con esta bola. Para los que no somos buenos en matemáticas, 15 pies de diámetro es casi el centro de toda la pared que tenemos aquí atrás, en comparación con el planeta Tierra. Es decir, que pudiéramos llenar casi 1 millón de planetas Tierras para llenar el Sol. Todos esos datos científicos, repito, soy suficientemente humilde para no entenderlos, simplemente estudiarlos, analizarlos y compartirlos. Entonces, de este tamaño sería el mundo comparado con el Sol. Pero no solo eso. Te invito a poner atención en lo que va a estar en la pantalla. Cuando éramos chiquitos nos aprendimos los planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, y después se descubrieron más y más y más. Hace 10 años, Ahí está el planeta Tierra, y más o menos el tamaño que vamos viendo en dónde nos quedamos. Viene Neptuno y Saturno, Júpiter, y para ese punto la Tierra ya ni siquiera se ve como un Sharpie en la pantalla de lo pequeña que quedó. Ese azul no es la Tierra ya ni siquiera se ve. Y ahí está el Sol. Y otro planeta. Y uno más. Estás buscando nombres para tus hijos, ahí hay buenas opciones. Pollux. Otro. ¿Te imaginas que donde vivimos tú y yo, comparado a todo lo que creó Dios, con un simple aliento, nos queda un poquito chiquito? Imagínate que el Sol ahora puede caber millones de veces en uno de estos. No quiero pretender entender todo lo que es el universo, pero ¿qué sensación te deja el pensar que Dios nos tiene en la mano en un mundo que es de este tamaño comparado a todo lo que ha creado? A mí, una sensación de pequeñez, de pena. Decir: Señor, perdón porque pensé que el mundo giraba alrededor de mí. Una sensación de humildad, de saber que el Dios que creó todo lo que existe, esta tarde en Lubbock, Texas, tiene la intención de escuchar qué tienes que decir. ¿Qué está pasando en tu problemón? Y ese es Dios. Y termino con una definición de humildad que me parece adecuada para lo que hemos hablado en esta tarde. Y yo les exhorto que si alguien de ustedes siente algún estímulo por su unión con Cristo Jesús, si alguien de ustedes hoy tiene algún consuelo en su amor, alguna sensación de compañerismo en el Espíritu Santo,
que nos llenemos de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Si tienes alguna motivación que, por pequeña que sea con Cristo, no hagamos nada por egoísmo o por vanidad, más bien con humildad. Consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y con esta definición de humildad terminamos. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por lo contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, la muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre, ponte de pie hermano, que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor de señores, para la gloria del Padre, para siempre y los siglos de los siglos. Amén. Padre Dios, nos humillamos, Señor, ante tu presencia, Señor. Señor, reconocemos que en ocasiones nuestro egoísmo, nuestra arrogancia, Padre Dios, nos limita de ver lo pequeño que somos comparados con tu creación, pero Señor, al mismo tiempo, lo valiosos que somos para ti, Señor. Señor, queremos pasar los siguientes minutos contigo, Señor. Sé que quizá los siguientes minutos serán los únicos que tengamos algunos de nosotros, Señor, para callar la mente y el mundo y estar contigo, Señor. Dios, queremos imitar a Cristo. Queremos tener un corazón humilde, Señor. No queremos tener un síndrome del impostor, Señor. Queremos, Padre Dios, que cuando nos apriete el mundo, Señor, que tu fruto sea evidente, Señor, que seamos transformados por ti y solo por ti, Señor. Padre Dios, qué increíble que dentro de toda tu creación hoy podamos venir en oración ante ti, Señor, con la confianza que nos escuchas. No solo que nos escuchas, que nos respondes, no solo que nos respondes, sino que quieres lo mejor para nosotros, Señor. Dios, tú sí mereces que nos humillemos ante ti, Señor. Tú sí mereces que toda rodilla se doble al escuchar tu nombre, que está sobre todo nombre, Padre. En este momento queremos dedicar la siguiente canción a cualquiera de nosotros que estemos pasando por algún momento difícil
o una acción de gracias, cualquiera que sea esta necesidad de caminar más cerca con el Creador del universo, queremos orar contigo. Reconocemos que no tenemos el poder de hacer nada en nuestras manos, pero sí servimos a aquel que tiene el poder de hacerlo. Así que si en esta canción, en estos minutos, quieres que oremos por ti, vamos a estar varios de nosotros aquí adelante haciendo oración y lucha en los terrenos espirituales en donde la carne te jala para llamar y para vivir como el mundo, y el Espíritu te llama como sabes que debes vivir, pero en esta lucha no estás solo y queremos estar contigo. Amén.